Bueno, el comentario del día de hoy quisiera referirme esencialmente a un tema que ha sido objeto de debate, creo que por casi todos los estamentos de la sociedad. Se ha pronunciado Finjus, se ha pronunciado el CONEP, se ha pronunciado Educa y bueno, la ADP en la voz de su presidenta, Xiomara Guante. Y es el tema de la decisión del Consejo Nacional de Educación de remover a los directores regionales y de distrito que pertenecen a la estructura de dirección del Ministerio de Educación en la República Dominicana. Esta situación hay que verla en el contexto histórico. ¿Cuál es el origen del problema? Para ver si efectivamente la decisión que se ha asumido es una decisión que se sustente en derecho y si también desde el punto de vista moral o estructural o desde la administración del Estado o la profesionalización del Estado debe de alguna manera ser cuestionado. En el año 2017 se aprobó, el Consejo Nacional de Educación aprobó la ordenanza 24-17. ¿Qué establecía esta ordenanza? Bueno, pues esta ordenanza crea un reglamento que implementa un sistema competitivo para la selección de los directores regionales y distritales. Y la pregunta es, ¿tiene esto algo de malo? En el fondo, en lo absoluto. Pues en cierta forma lo que hizo esta resolución y el interés que tenía esta resolución era la de profesionalizar funcionarios de la administración de educación para que de alguna manera tuvieran cierta estabilidad y poder seleccionar a lo mejor del personal técnico del ministerio para que dirigieran las regionales y las direcciones de distrito. Y en cierta medida el ministro estaba cediendo al Consejo primero para que de alguna manera creara esta normativa que permitía la selección por concurso de este personal, cuando anteriormente, y así lo establece la ley, es una prerrogativa del ministro de turno. Hasta ese punto no hay ningún problema. Particularmente nosotros somos partidarios de que debe fortalecerse la burocracia profesional, que el Estado debe profesionalizarse y perfeccionarse y sobre todo en estas áreas que son vitales para el desarrollo nacional. Ahora bien, ¿dónde está el pecado original de esta situación? Es en la manera en que se implementa. El ministro de aquel entonces, Andrés Navarro, cuando impulsa, que es quien impulsa en principio esta resolución, esta ordenanza, fue objeto de cuestionamientos, especialmente por la ADP, la que impulsó acciones legales ante el Tribunal Superior Administrativo, marchas, e impulsó una acción directa también ante el Tribunal Constitucional, creo que aún pendiente de fallo, cuestionando la legalidad y la constitucionalidad de esa ordenanza. Pero aquí, ¿por qué se cuestiona si en su objeto la resolución es positiva? Porque trata de profesionalizar y despojar de alguna manera de la posibilidad de designar a personas por su vinculación política, privilegiando la meritocracia en la administración de del sistema educativo dominicano. El problema estaba en la manera en que se estaba ejecutando. Si bien se creó un reglamento claro y la resolución es muy buena y positiva porque se crea un sistema de puntajes, un sistema de evaluaciones psicométricas, psicológicas, de contenido, que al fin de cuentas iba a dar al traste con la selección tal vez de las personas más aptas. Pero ¿qué resulta? Los cuestionamientos surgieron a raíz de que de que se tenían ciertas evidencias de que el interés del ministro no era ese, el de profesionalizar la gestión de las direcciones regionales, sino generar un mecanismo para mantener más allá de su mandato a personas adeptas, seguidoras de su proyecto político que ya se veía venir en el momento en que era ministro de Educación. Ese fue el cuestionamiento esencial de esta ordenanza, que es la que fue derogada por el Consejo Nacional de Educación y que está siendo cuestionada al día de hoy. Pues resulta que las personas que fueron seleccionadas, si bien se presentaron a un concurso de oposición
y muchos de ellos con muchísimo mérito, hay quienes cuestionan con razón de que al momento de la decisión, la misma reglamentación lo que permitía era la presentación de una terna al ministro para que el ministro finalmente fuera el que seleccionara de los 3 presentados el de su preferencia. Entonces, aquí es que está el elemento que se ha cuestionado. ¿Por qué si se creó un sistema competitivo no se despojó total y plenamente al ministro? Bueno, ahí tenemos el límite legal. Bueno, pues se dirá porque la ley lo sigue facultando y la ley tiene en el orden de la jerarquía legislativa, tiene un mayor rango y tiene que respetarse. Efectivamente es así. Ahora, también tiene que respetarse con relación al mandato que se le da a un ministro. Pues esta ordenanza hace que la designación que surgió a raíz de ese concurso trascienda el mandato que tenía ese ministro. Fue en el 2017. Esos directores regionales y directores de distrito que surgieron de esas designaciones hechas por el ministro Andrés Navarro tienen una duración de 5 años. Un primer año de prueba, y si superaban ese primer año de prueba, pues tenían la confirmación y una cierta inamovilidad en su designación por 4 años. Es decir, que en total esos directores regionales y directores de distrito son o eran inamovibles por 5 años. Reitero, esa resolución, esa ordenanza en su espíritu, yo particularmente la comparto. En la educación debe reducirse a la mínima expresión la politización y no podemos poner en manos de cualquiera la educación de nuestros hijos. Tenemos que aquí aplicar la meritocracia. Deben ser los mejores los que vayan a administrar esos departamentos, esas regionales, esos distritos educativos. No puede ser cualquiera al que se le ponga a cargo de estas direcciones. Ahora bien, debe respetarse la ley también. Y no podía esa ordenanza trascender el marco que la ley 66-97 establecía. Pues esas designaciones de esos directores regionales y directores de distrito no podía exceder el mandato del ministro que estaba designando. Es decir, que terminando el periodo de gobierno y terminando el periodo de gobierno anterior, inmediatamente cesaba ese poder que le confería la ley para designar a esos directores regionales. ¿Cuál es el tema que se cuestiona, reitero, en la decisión que ha tomado el actual Consejo Nacional de Educación? Aquí el tema es, no tenemos a mano con todo el detalle la nueva resolución. Aquí la pregunta que se hace y que se formule, el cuestionamiento que se hace, es si efectivamente las personas que ganaron un concurso y que luego fueron seleccionados, cuestionado o no ese concurso, van a ser destituidos, removidos o simple y sencillamente despedidos. La información que manejamos es que van a ser removidos de la posición y entendemos que es la manera legal adecuada de proceder. Ahora, ¿es legal, es lícita esa remoción? ¿Debe tirarse por tierra el avance que se logró con la ordenanza por el simple hecho de que el anterior ministro de Educación tuvo un manejo cuestionable según las declaraciones de los directivos del ADP y de muchos sectores que han señalado y se han levantado cuestionando ese concurso y la manera que finalmente, la forma en que finalmente se seleccionaron esos directores regionales? Yo entiendo que es un tema que debe reflexionarse. Si bien entiendo que en el marco de la ley, en el orden jerárquico, la legislación vigente, que es la ley 66-97, que tiene tiene un nivel jerárquico mayor y que por tanto se aplica por encima de cualquier normativa inferior, como sería esta ordenanza, le da la facultad clara, sin objeto a discusión, al ministro de seleccionar estos directores regionales y de distrito. No menos cierto es que el espíritu de esa ordenanza no puede dejarse atrás. Yo entiendo que esta decisión debe reflexionarse, debe retomarse, pues entiendo que la educación dominicana de alguna forma debe caminar hacia la profesionalización. Si bien el ministro nuevo tiene el derecho de seleccionar su equipo de trabajo y de alguna manera tener la posibilidad de implementar los planes
que que el presidente de la República en sus promesas de campaña lanzó y presentó al país. No menos cierto es que en ese proceso de selección no se puede seleccionar a cualquier ciudadano, debe seleccionarse a lo mejor. Y la mejor manera de seleccionar lo mejor es retomar ese sistema competitivo de selección que, reitero, que fue cuestionado la manera en que Navarro hizo esa selección. Esas son cosas que deben evaluarse desde el punto de vista legal y tomarse las decisiones siempre con apego a la ley. Ahora, de que debe descartarse porque la forma en que se implementó esa ordenanza fue inadecuada. No, yo entiendo que el nuevo ministro Roberto Furcal, debe reflexionar un poco respecto a este punto y al momento de implementar esta decisión que ha tomado el Consejo Nacional de Educación de remover a esos funcionarios que fueron designados por concurso o a consecuencia de un concurso, retome de alguna manera el espíritu de la resolución 24-17 y que se implemente nueva vez un concurso, pero que esta vez ese concurso se ejecute conforme a su espíritu para seleccionar lo mejor de lo mejor, para dirigir las regionales del país y los distritos educativos.